¿Cuántos conocen esto? No diga qué es. Camila, ¿qué es esto? No ve nada. Es una cosa que hace. No es muy viejo esto. Lo que pasa es que avanzamos rápido. Feliciano, ¿qué es esto? Espero que lo enseñe tu papá después. Con esto grabábamos las canciones de la radio Vivian, ¿No? Rec y play. Arrancaba. Y que no hablara el locutor. FM del lago. ¡Oh! Me pisaba la canción. Después la poníamos en la camioneta. Yo la ponía en la camioneta mientras iba a ver a mi novia. A bailar. Te amo a ti más que a mi vida. FM del lago. Cuando me convertí estaban los cassettes. Jorge nos prestaba los cassettes de Jesús Adrián Romero, Marco Witt. Los gastábamos para atrás, para adelante, para atrás, para adelante. Gisela practicaba para el teclado y no recuerdo haberte visto con cassette, pero con CD sí. Y arrancaba. Yo te busco, no le buscaba la nota, con vuelta para atrás. Así era. ¿Vos conociste los cassettes? Sí. Tiroso. Te enseñó papá, mamá te los pasaba. Y cuando te lo tragaba el regrabador, abrías porquería esos cassettes, las caseteras esas, y con la lapicera Bic lo rebobinábamos. Y después salieron estos para ver películas. ¿Recuerdan? ¿Vos te acordás? Vos sí, ponete los lentes. Ahí está. Esto es un videocassette, ¿sí? Un TDK, marca TDK, eran de los buenos. ¿Vos te acordás? Sí, tenés baño en Colombo. Estos también le tragaban la cinta. Estropeaban la película, ¿sí? La rayaban, la arrugaban toda. Y cuando no andaba bien, ¿qué hacíamos? Apretábamos acá y levantábamos tapini, ¿sí? La acomodábamos. Se habría alquilado películas de estas. Ninguno, vos no alquilaste ninguna, ustedes dos ninguna, Fede tampoco, vos, Fermín tampoco, ustedes dos sí. O ya estaban los CD. ¿Estaban los CD? Y acá, vos, Fernando, nada, película de esta no. Se pasaban en una casetera así grandota. La videocasetera. Y servía para grabar. Es más, este está grabado, ¿sí? Lo bajé de un documental de Discovery Channel cuando íbamos a la escuela con Jorge, éramos re estudiosos nosotros. ¿Qué se ríen? La verdad, sentábamos en el primer banco y le borramos el pizarrón a la señora, le traíamos tiza, le decíamos quién hablaba. Señora, él está hablando. ¿En serio? Sí. Señor, yo tengo material, señora. Yo tengo material para la clase de historia. Esta se llama Hundan al Belgrano de Malvinas. Toda la historia del 82. Acá, alguno la quiere después, se la paso. ¿Sí? No la va a poder pasar por WhatsApp. Imposible. Y no se le perdían las cosas, porque usted lo ponía en la biblioteca y tenía el nombre ahí. ¿Sí? Genial. Y hay muchas cosas más. Esta era la tecnología del tiempo nuestro. Los disquetes, ¿recuerdan los disquetes? Grandote, grandote. ¿Sí? Y después había venido otro así. ¿Sí? Y después pasamos al pendrive. ¿Recuerdan el pendrive? CD. Claro, pero en el CD vos no podías traspasar datos, copiar y grabar. En el disquete sí, pero el CD podías grabar. En la radio se habremos grabado prédicas, un montón de prédicas.
son las generaciones, la de los millennials y las otras. Los viejitos, los millennials que van desde el 80 y pico al 90 y pico, los que crecieron con la tecnología, ¿sí? Nosotros estaríamos medio ahí, ¿no? Yo tengo por ahí. La época, yo siempre les cuento a estos individuos que están acá sentados, yo les cuento que cuando mi suegra me llevó de esclavo al campo, todo era pulmón. ¿Sí saben por qué ella me ama? Yo también amo. Todo era pulmón, era horquilla, ¿sí? No había un sinfín, no había un carro, era todo pulmón. ¿Sí? No había aire acondicionado a los tractores, hoy tampoco. No había comodidades, ¿sí? Hoy vas a la empresa, apretás un botón, todo por computadora. Antes era pulmón. Las herramientas antes de mí eran a caballo. ¿Cuántos hay acá que han trabajado con herramientas con caballo? ¿Seguro? ¿Sí? Bueno, vamos a creerlo. Mi papá trabajó con caballos. Mi suegro era un contratista, ¿sí? Como hay hoy con esos Pauni de 8 ruedas y herramientas grandes. Bueno, él tenía, con su papá, tenía 12 años y su papá era contratista y tenía como 100 animales porque las cosechadoras se tiraban con 12 caballos. Y esos caballos no aguantaban todo el día, había que renovarlos, ¿sí? Cada tantas horas había que renovarlos. Los arados de 1, 2 rejas, 3 rejas, creo que hasta 3 creo que había, también se renovaban los caballos, porque se cansaban. Hoy los caballos están en un número, ¿sí? ¿De cuánto es el tractor? El mío es de 220 caballos. Pero antes eran a sangre, ahora sí, a pistones. ¿Quiénes vivieron en la época de sin gas? Yo viví en la época de sin gas. A la leña, mi amigo. A la leña. Me sentaban a la mañana cuando me levantaba en el campo, me sentaban adelante de una estufa a leña. Pero antes me habían pasado por todo el corredor, porque la habitación estaba por fuera del corredor, iba caminando, todo estaba el corredor y entraba a la cocina y ahí estaba la cocina en leña. Recién prendida, no calentaba nada. Estando ahí. La época de las cartas. Yo sé que algunos juegan al póker, por ahí se hacen los de Las Vegas, pero en la época de las cartas jugábamos al chinchón. Hoy mi suegra también juega a la canasta. Jugaban a la canasta antes, hoy ya no, hoy ya se ha perdido mucho. La generación de los 80, los 2000, los millennials, son los que crecieron con la tecnología. Los que no conocieron tal vez el cassette, el disquete, los Walkman. ¿Quién tuvo un Walkman? También se tragaba la cinta porque era cassette. Me ponías a la cintura así acá. Una cosa grandota así. ¿Cuántos conocieron las pecheras, el yuguillo? ¿Vos sí? Sí, vos. No sabe lo que es la pechera y el yuguillo. ¿Acá? ¿Tampoco? Qué viejo soy. La pechera la de caballo, la gruesa, esa de los carros. El yuguillo es el que abraza así, que tiene mi amigo Oscar de lámpara ahí en su casa. El breque, con el que venía mi suegro y mi suegra al cine hace 60 y pico de años, al cine italiano allá en la esquina, capaz que Pocha se acuerda, Olguita, ¿no se acuerdan? Que no habían nacido. Tiene más años mi suegro entonces, sí, lejos. Una volanta, Robert, ¿qué es? ¿Qué? La volanta. Te perdí. Un carro de 4 ruedas, sí. Tienen un formato. Es la volanta. Tenemos el carro pescante.
que no es para ir a pescar. El carro pescante son los grandotes que llevaban muchas bolsas. Nico. Tenemos dos generaciones. Vamos a hablar de dos generaciones, porque esto es lo que el Señor nos llama hoy. Dos tiempos, dos etapas. Vamos a dividirla en dos, porque hay muchas generaciones entre los 70 y los 2021. Y por eso el Señor nos hablaba recién. Los que no están acá, los que se dan el lujo de no venir. En el pueblo de Dios ocurrió esto. Y está en el libro de Jueces, si lo quiere buscar, en el capítulo 2. Ahora sí. Capítulo 2, Jueces 2. Famoso libro de los jueces que dice: cada uno hacía lo que bien le parecía. Versículo 6. Porque ya Josué había despedido al pueblo, los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla, ¿sí? Porque con Josué habían peleado, habían batallado y habían conquistado. Entonces Josué los despidió a todos, cada uno se fue a su heredad para poseerla. Dice el 7, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandezas, todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Serah, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida con sus padres, y quiere decir que también murió la generación de Josué. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Hay muchos años acá dentro metidos de lo que acabo de leer. Josué sabía que el tiempo le había terminado. Despidió al pueblo. Y cada uno se fue a su heredad a poseer lo que le tocó. Y murió Josué, y después fue muriendo a lo largo de muchos años toda la generación que peleó con Josué. Fueron todos, dice, sepultados. Pero después de ellos se levantó otra generación, los que habían quedado. Dice que ellos no conocieron a Dios. Hoy hay generaciones que no conocen qué es esto, para qué sirve. Hoy hay generaciones que están naciendo sin Dios. Hoy hay generaciones, chiquitos como Félix, que no conocen, o sea, obviamente, pero cuando tenga su edad no conocerá a Dios, esa generación. Hay otros de este tamaño que no conocen a Dios. Hay otros adolescentes de 13, de 14, que no conocen a Dios. Versículo 11. Después, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ir a Jehová. Las generaciones estas que estoy nombrando sin Dios, al no conocer a Dios, ¿qué es lo que pasa? ¿Usted no conoce algo?
lo ignora, no sabe que existe. Entonces hace lo que está de turno, va detrás de lo que está de turno, va detrás de Instagram, va detrás de fiestas, va detrás de acostarse con quien sea y cuántas veces sea, con un montón de lo que sea. Esa es la teoría del mundo. Si te hace bien, vamos para adelante. Si te sentís bien, el diablo se encarga de darte todo lo que necesites. Esté en las redes, esté a la vuelta de tu casa, esté en cualquier lugar. Lo que necesites, al instante, así, como si hiciera una transferencia bancaria al instante. Nada de 72 horas, al instante. La generación no había visto las grandezas de Dios. Esta nueva generación que se levantó. Todos murieron y se levantó una nueva generación. No murieron, como decíamos, al mismo tiempo. Hubo un tiempo en el que hizo que todos fueran muriendo, pereciendo. ¿Por qué no conocieron las obras de su Dios, del Dios de sus padres? ¿Qué pasó? ¿Por qué no conocieron? No le enseñaron. No le enseñaron, no lo vieron. Porque no puede ser una generación que se levante después de que otra terminó y no busque a Dios y busque sus propios dioses. No puede haber. Porque la generación que pereció también con Josué también cayó. Por eso cuando nosotros después queremos mandar a nuestros hijos a la iglesia, queremos mandarlos a predicar, queremos hacer que canten, que adoren, pero si a nosotros no nos han visto, si a nosotros nos han visto quedarnos en nuestras casas, en nuestras comodidades o con nuestro cansancio, que como dije es real, a veces estamos cansados. Yo estaba acá con un yeso. Sí, pero vos tenés que estar. Pero podría no haber estado y decir, presidente, mande a alguien porque yo 45 mínimo así. Y no me la estoy dando de nada, absolutamente nada. Estoy hablando de cuando nosotros lo tenemos todo y no lo aprovechamos. Cuando tenemos todas las oportunidades de parte de Dios y no las aprovechamos. Cuando a nosotros nos corresponde buscar a Dios, porque Él nos amó primero, Él nos salvó. Pero tenemos tanta gracia de parte de Dios que nos damos el lujo de hacer lo que queremos a veces. Y corremos el riesgo que la generación que estamos mirando de arriba en nuestra casa no conozca al Dios verdadero, al Dios de nuestros padres, a nuestro Dios. Oseas 4:6 dice que mi pueblo se perdió, mi pueblo fue consumido, fue destruido por falta de ¿qué? De conocimiento. Fue destruido por falta de conocimiento, porque no se transmitió el conocimiento, las proezas, los hechos de Dios y el testimonio de sus padres a las generaciones venideras. Por eso pereció, por falta de conocimiento. Y conocimiento no es solo lo que uno habla, lo que uno enseña. Conocimiento es lo que yo muestro con mis actos, con mis acciones. Pero ya venían con problema. En Josué 24:15, ¿sí? Al finalizar Josué dice así. Ahí nomás anterior a esto. Vamos a leerlo. Y si mal
mal les parece servir a Jehová? Escogeos hoy a quién serviréis, si a los dioses a quien sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis hoy. Le está diciendo, ¿sí?, a los padres que murieron junto con Josué antes que viniera la generación que no conocía a Dios, les está diciendo: ustedes tienen que decidir, mi amigo, ¿a qué Dios van a adorar? ¿A quién van a seguir? ¿Al Jehová de los ejércitos que los sacó de la tierra de Egipto, de la esclavitud, que les dio libertad? ¿O a los dioses de los amorreos en la tierra en la cual hoy viven? Me queda poco tiempo, diría Josué. Tengo que despedir al pueblo, pero mi casa y yo serviremos al Señor. Ustedes hagan lo que quieran, yo ya lo hice todo. Pero mi casa y yo serviremos al Señor. Están ustedes, así les dijo. Los padres tuvieron sus propios pecados de rebeldía, de soberbia, de idolatría. Y los hijos, como leímos en el versículo 11 del capítulo 2 de Jueces, hicieron lo malo ante Dios y adoraron a los Baales. No le pasaron la posta a la generación venidera. Hubo un quiebre. Y los menores, la generación venidera, no recibió lo que tenía que recibir de parte de los ancianos, del ejemplo, de la palabra de Dios. Entonces no conocieron, no recibieron más educación, no recibieron formación en los estatutos y en los mandamientos, porque los anteriores eran rebeldes también. Josué 22. ¿Por qué las generaciones venideras, las que tenían ahí, se habían rebelado, no conocían a Dios? Josué 22, capítulo 10, versículo 10, perdón, 22, 10. Dice que llegaron a los límites del Jordán, que está en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén y los hijos de Gad, y la media tribu de Manasés. Edificaron allí un altar junto al Jordán, un altar de grande apariencia. Y los hijos de Israel oyeron decir que los hijos de Rubén, los de Gad y los de Manasés habían edificado un altar frente a la tierra de Canaán, a los límites del Jordán, del lado de los hijos de Israel. Y cuando oyeron esto los hijos de Israel, se juntó toda la congregación de los hijos de Israel en Silo para subir a pelear contra ellos. Dos tribus y media hicieron su propio altar. Se dividieron su propio altar. La ribera del río Jordán, y dice que era muy grande. Y adoraremos a Jehová. ¿Había terminado bien el pueblo de Dios con Josué? No, traían cosas. Traían cosas sin resolver. Macana tras macana, pecado tras pecado. Por eso la generación que se levantó sin conocer a Cristo, no se levantó a Dios, no se levantó porque sí. Porque un día amanecieron y se levantaron: no tenemos Dios, ¿qué hacemos? Busquemos uno nuevo. Como los niños, ¿vieron la película Los Niños? Siempre buscando un Dios. Y por error lo mataban. Iban y buscaban otro. Y se quedaron adentro de la cueva de hielo esperando que los otros dos o tres eran, no me acuerdo, fueran a buscar un nuevo Dios a quien adorar. ¿Cuántos eran? 13.
Cada uno buscaba a su Dios. 2 tribus y media hicieron su propio altar al lado del Jordán. El pueblo dividido perecerá. Divide y reinarás. Cristo dice: divide, no. Unidos en un mismo espíritu, en un mismo sentir, buscando al mismo Dios. Por eso el diablo se encargó en estas últimas generaciones, en los últimos tiempos, en las últimas décadas, de destruir la familia. Porque la casa dividida es más fácil para consumirla. La casa dividida, papá y mamá divididos, es más fácil. Destruir el matrimonio, destruir a los hijos. Y después papá encuentra una nueva novia, la cual forma una familia, y mamá también por otro lado. Y las generaciones que empiezan a nacer, nacen sin Dios. Nacen sin Dios. El diablo vino a robar, a matar y destruir. Los hijos acarrearán la maldad y la maldición de sus padres. La generación que se perdió y no conoció a Dios absorbió la maldición de sus padres por no haber sido fiel a Jehová de los ejércitos, al único Dios. Y después aparece la mediocridad, la rebeldía, las separaciones, como decíamos, los abusos, y el sin Dios. Lamento profundamente en mi corazón que hoy haya sillas vacías. Y conozco cada una de mis ovejas. Sé quién no está hoy. Tuve que hacer, no importa, no me lo tenés que decir a mí. No, a mí no. Si yo te llamo la atención es porque el Espíritu Santo me lo está diciendo. Porque es por tu bien, no es por el mío. Así me dijo una profesora de geografía una vez: ¿no querés estudiar, José? No importa. Yo te di todos los recursos. Pero recordá bien que el perjudicado sos vos. Sí, señor. Hacíamos tratorcitos y cosechadoras de dibujitos en el último banco del paso. Sí, señor. Así no fue. Así no fue. Tuvimos que terminar en la nocturna después, que no es un desprecio, es una bendición de Dios. Pero tuvimos que terminar y rompernos las pestañas ya con Jorge. Teníamos a nuestra profesora preferida y favorita de música, que nos enseñaba a soplar la quena. Y nos hizo fabricar la quena en el taller. El título de este mensaje es: tiene que haber alguien. Tiene que haber alguien que no se calle. Tiene que haber alguien que grite que Cristo vive. Amén. Tiene que haber alguien que se juegue hoy contra todo lo que quieras quedarte sentado en tu casa. La persona tiene que descansar, tiene que tomarse un tiempo de vacaciones, pero cuando estás en el ritmo, tenés que estar en el ritmo. He visto mucha gente perder a sus hijos, su generación, por no serle fiel a Dios. Jugamos con un cassette hoy. Muchas generaciones no saben lo que es un cassette, ni la sabrán. Pero muchas generaciones hoy ignoran quién es Jesucristo y qué es lo que hizo por ellos. Hasta incluso a veces los que caminan a nuestro lado no saben quién es. Tiene que haber alguien que sea fiel,
Tiene que haber alguien que enseñe, alguien que dé conocimiento. Tiene que haber alguien que dé testimonio de que Cristo vive en tu vida el 100%. Que hable verdad. Que diga, heme aquí, Señor. Oh, tiene que haber alguien que lo pase de generación a generación el amor de Jesucristo. Si usted está acá, es porque el Señor lo salvó, no solamente para darle la vida eterna, sino para que usted es el responsable y encargado de que todos los que lo rodean conozcan la palabra de Dios por lo que sale de su boca y por las acciones de cada día de usted, en su trabajo, en el auto, cuando se cruza con otro y le raspa el auto y dice, ¿qué? Enseguida nos sale la carne. Aunque da ganas de acogotar a alguien a veces, porque somos humanos, somos terrícolas. Con carne, de carne estamos hechos. Pero el Espíritu Santo tiene que gritar aún más en mi vida. Ayer me decía esa profesora, yo te veo en los vivos. Ya está retirada. Yo te veo en los vivos. Tienen que ver de lo que haces. Y sos genuino acá adentro. Oh, alabado sea el Señor. Y en el trabajo, con tu compañero difícil, tu compañera difícil, tiene que emanar de ti que estás adorando en todo tiempo al que vive por los siglos, con tus acciones y con lo que sale de tu boca. Porque se muere la gente, ¿sabía? Se mueren. Y se mueren sin Cristo. Ayer se murió un amigo mío. Nos cargaba Hacienda. Charlamos el jueves. Y con ese accidente se fue. Se fue sabiendo que Cristo vive. Si lo habrá aceptado, no sé. Pero la gente se va. Y como en esa foto, en paz descanses, en la lápida, es la parte que nosotros vemos arriba. Pero el resto no conoce lo que existe abajo. Un beso al cielo. Vamos a ver si es un beso al cielo. Ojalá sea un beso al cielo. Pero usted, iglesia, conoce lo que sucede si no está Cristo en el corazón de esa persona. Usted, iglesia, sabe lo que esa generación le va a suceder si no tiene a Cristo en su corazón. Y la iglesia, ustedes y yo y los que hoy no están acá, somos los responsables de extender el reino en el lugar donde fuimos plantados. Para que las generaciones que viven a nuestro alrededor, en nuestra ciudad, en nuestros alrededores, conozcan de que Cristo vive. Después, si lo elegís, es problema tuyo. Pero mi responsabilidad es decirle que Cristo vive con mi boca y con mis acciones. Las de acá adentro, y sean igual la que estoy allá cuando el enganche se zafa del carro y me martilla el dedo del pie porque el otro aceleró. Y sea el mismo adorador, en espíritu y en verdad, dentro de mi casa también, dentro de mi hogar, sea el mismo adorador que acá estoy en su presencia. Amén. 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 Vamos a orar. Oremos de pie. Amado, amadísimo Dios,
amadísimo Dios, cuánto tú haces, mueves cielo y tierra para llegar a nosotros con tu palabra. He entregado naciones por ti, dice Isaías. He entregado a mi propio Hijo por vos. Para que les hables a las generaciones. Te he levantado. Te quité de la mesa de pecado, de muerte, de destrucción, de un final triste, y te he sentado a mi mesa de bendición, de banquetes, con final feliz. Pero una cosa te pido, una cosa te encargo: ir por todas las naciones, por todo lugar, por mi vecino, por mi compañero de trabajo, por todo el que se cruce delante de mí, hablándoles de mí, haciendo discípulos y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No tengas vergüenza de nada, porque yo he quitado la vergüenza de ti. Yo te he fortalecido, te he dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Yo no te he dado derrota, fracaso. Yo te he dado poder, porque mi Espíritu Santo habita en vos. Yo te he dado poder. Bautízalos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, hasta lo último de la tierra. ¿Y sabes qué? Déjame decirte esto. Escribí: yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Él es el respaldo. Él es mi seguridad. Él es el quien me envía. No me ha enviado ni carne ni sangre. Me ha enviado el Rey de Reyes y Señor de Señores. Me ha dotado y me ha capacitado con todos dones, talentos, con milagros y prodigios, para todo aquel que pase y me encuentre ese día a mi lado. Señor, no permitas que tu iglesia siga desperdiciando las oportunidades que tú les das a través del Espíritu Santo. Esto no es un juego, Señor. Iglesia, esto no es un juego. No estamos jugando a la iglesia. No jugamos al pastor. No jugamos al hermanito. Somos verdaderos hijos de Dios, llamados para una obra perfecta, para hacer la voluntad del Padre, que es buena, es agradable y es perfecta, y a salvar cada vida que se cruce delante de nosotros. Señor, no permitas